Cuando Isabel ya tenía 6 meses de embarazo, Dios mandó al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de la región de Galilea. El ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María, y ella estaba comprometida para casarse con José, quien era descendiente del rey David. El ángel entró a donde estaba María, la saludó y le dijo: Dios te ha bendecido de manera especial. De manera especial, el Señor está contigo, le dice. María se sorprendió mucho al oír un saludo tan extraño y le preguntaba qué significa eso. Entonces el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque Dios te ha dado un gran privilegio. Vas a quedar embarazada y tendrás un hijo, tendrás un hijo a quien le pondrás por nombre Jesús. Este niño llegará a ser muy importante. Diga conmigo: importante. Ahora dice: y lo llamarán Hijo del Dios Altísimo. Dios lo hará rey como hizo con su antepasado David. Gobernará a la nación de Israel para siempre y su reinado no terminará nunca. María le preguntó al ángel: ¿cómo pasará esto si aún no me he casado? El ángel le contestó: el Espíritu se acercará a ti, el Dios Altísimo te cubrirá con su poder. Por eso el niño vivirá completamente dedicado a Dios y será llamado Hijo del Dios, Hijo de Dios. Amén. Levante su mano derecha al cielo todos los que la trajeron y diga conmigo: Señor, te doy gracias por esta mañana. Abro mi mente y mi corazón para poder recibir de ti esta palabra que traiga resultados, que traiga la cosecha esperada al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, la semana pasada yo quiero, antes de poder introducirme en esto, hablarles un poquito de lo que decíamos la semana que pasó. La semana pasada hablamos acerca de la visitación de Dios. Diga conmigo: la visitación de Dios, ¿verdad? Y entonces explicamos respecto al problema que hay cuando nosotros no identificamos cuando Dios nos está visitando, las consecuencias de no entender o no reconocer a Dios en casa. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido una visitación de parte del Señor y nunca nos percatamos. De hecho, conozco personas muy cercanas, amigos, pastores, que fueron visitados con un mover del Espíritu Santo, que tuvieron experiencias sobrenaturales con el Espíritu Santo, pero nunca entendieron la visitación de Dios. Se enfocaron mucho en lo que vieron, pero no en reconocer quién era el que traía esa visitación. Entonces yo he visto personas con muchas promesas, con muchos dones, con mucha capacidad, dejar que el tiempo les pasara de largo y no hicieron nada con los que Dios les entregó. ¿Por qué? Porque no reconocieron el tiempo de la visitación, no entendieron el avivamiento que les tocó o que vivieron o la visitación que Dios trajo o el propósito de esa visitación. Entonces hay un peligro. Por eso decíamos la semana pasada que Jesús entra a Jerusalén y le dice a Jerusalén, en la entrada triunfal, le dice: llegarán días en que caerá piedra sobre piedra por cuanto no reconocieron el tiempo de su visitación. Es decir, que la consecuencia de no reconocer la visitación de Dios es que viene ruina, viene desastre, viene fracaso, viene frustración. Uno se siente frustrado cuando disfrutaste de la presencia de Dios o porque te deleitaste en ese mover y de pronto una mañana te levantaste y ya no sientes esa misma gana de buscar a Dios, o simplemente sentiste que los años te cayeron encima y que perdiste tu temporada de avivamiento. Amén o no amén. Entonces la iglesia, nosotros la iglesia, diga conmigo: yo soy la iglesia de Cristo. Entonces cuando Dios me tocó a mí el día que yo no era cristiano, me tocó entender que Dios estaba trayéndome porque había un propósito. Cuando Dios te traiga a la iglesia, cuando alguien te predicó el evangelio, es Dios visitando tu casa, visitando tu vida, porque hay un propósito. Esa visitación tiene un plan, tiene un propósito de parte del cielo. Entonces yo conozco gente que perdió su temporada por no entender o no reconocer el tiempo de su visitación. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos tenido alguna experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo, o de pronto tuvimos una visión o un sueño, o llegaste a un servicio y de pronto sentiste las corrientes del Espíritu, sentiste que algo comenzó como a golpear tu corazón y sentiste que de alguna manera Dios estaba visitando tu vida? ¿Amén o no amén? Todos los que estamos aquí. Entonces nosotros somos la iglesia de Cristo. Hay que entender por qué Dios está visitando. Hay que reconocer, saber identificar nuestra temporada. Y quiero hablarles acerca de una anécdota. Había una vez un muchacho en el avivamiento que sucedió en Argentina, y este muchacho había sido visitado por el Señor. Dios trae una visitación a su vida. Esto fue, creo que fue en Argentina o en Venezuela. Y este muchacho era un joven que
estuvo en uno de los servicios de un famoso evangelista de aquella época, A. Allen, que es uno de los que cuando usted habla sobre los generales de Dios o lee ese libro, usted va a encontrar muchas de las anécdotas del avivamiento que hubo allá por la década de los 90, de los, qué sé yo, de los 70, de los 60 o los 50, por ahí. Y Allen era un predicador, un hombre que era muy normal ver en sus servicios milagros, señales, maravillas sucediendo. Este muchacho con apenas 21 años asistió a uno de los servicios y fue tocado por el Espíritu Santo. El muchacho regresa a su ciudad y cuando llega a su ciudad, él se mete 21 días de ayuno. Cuando él se mete en esos 21 días a orar, dice que de pronto escucha al Señor que le dijo, porque se le aparece un cubo de cristal transparente. Y dice, cuando ese cubo te llegue hasta la cabeza, entonces tú abrazas, la gloria mía te invadirá y tú vas a salir de aquí y vas a hacer lo que te plazca. ¿Me estoy explicando acá? Entonces dice que él veía ese cubo y ese cubo transparente iba cubriendo todo su cuerpo hasta que rebosó su vida. Él sintió la llenura del Espíritu Santo. Esa visitación trajo en él una revolución. Dios no le dijo ve y haz tal cosa, solo dijo ve a hacer lo que te plazca, como un día se lo dijo a Saúl. Un día le dijo a Saúl, haz todo lo que esté a tu mano derecha porque yo estaré contigo. El muchacho sale de esa reunión, sale de esos 21 días con esa experiencia y lo primero que hizo a una ciudad, rentó un estadio, convocó a la gente, siendo un anónimo, un desconocido, se llenó ese lugar, cayó la unción de Dios y empezó uno de los más grandes avivamientos en esa ciudad allá en aquellos años. ¿Me estoy explicando acá? Entonces toda visitación de Dios tiene un propósito, hay una razón de ser. Por eso en esta mañana, la semana pasada yo le hablé a usted acerca de el cuidado, el peligro de no reconocer una visitación del Espíritu Santo. Yo creo que Dios está visitando nuestra casa. Alguien lo dice conmigo, amén, por lo menos. Tenemos milagros, señales, maravillas. Dios está trayendo un mover del Espíritu Santo. Pero hay otro riesgo que corremos, es el no entender el propósito. ¿Por qué Dios hace lo que hace? ¿Por qué Dios está derramando de la unción de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas? Entonces hoy quiero hablarles acerca de eso. Diga conmigo, el propósito de la visitación de Dios. Quiero ministrar bajo esta palabra hoy. Entonces, una de las cosas que el Señor me ha estado hablando a mi espíritu es sobre la visitación de Dios. La semana pasada hablábamos sobre esto y yo creo que Dios está trayendo una visitación sobre los hijos de esta casa. Hay una visitación que va a traer cambios no solamente en lo externo, sino en lo interno, no solamente de forma, sino de fondo. ¿Por qué? Porque hay un depósito, diga conmigo fuerte, hay un depósito en nosotros que nos va a ser revelado. Esa visitación viene a traer un depósito a nuestras vidas, nos viene a hacer saber cuál es la razón por la que no te moriste en el COVID. ¿Cuál es la razón por la que tu matrimonio todavía no ha fracasado? Por la que todavía, a pesar de los vientos contrarios, todavía se mantiene firme. Es que, diga conmigo, hay un propósito para eso. Ahora diga conmigo, profetícese, diga, yo tengo un propósito. Mi vida tiene un propósito. Toque a alguien y dile, tu vida tiene un propósito. Tú no eres casualidad, tú eres parte de un plan perfecto que se planeó allá en la eternidad. Entonces, cuando esa visitación viene, todo lo que tú portas va a salir a la luz. El diablo sospecha desde el principio de la creación que hay algo que Dios depositó en nuestra vida. Cuando usted revisa la vida de María, la Virgen María, como le llaman algunos, que ya no fue virgen después del parto. Cuando usted revisa la vida de María, tendríamos que notar con claridad que hay una analogía que existe en su historia y en la iglesia. María representa la iglesia de esta generación que está siendo visitada por el Espíritu Santo. Amén o no amén. Una iglesia visitada en tiempos de persecución, en tiempos de dificultad. María fue visitada por el Espíritu Santo, la embarazó de una promesa que trajo cambios internos, cambios espirituales sobre su vida, emocionales y físicos. Porque ese embarazo, esa promesa produjo cambio, no solamente en su manera, en sus planes personales, sino que en su cuerpo físico.
Dios le ensanchó el ministerio. No sé si me explico la analogía. Dios le ensanchó para cosas grandes. Porque cuando Dios deposita algo que va a ser poderoso dentro de tu vientre espiritual, eso va a hacer que se ensanche tu visión, que se ensanche tu territorio, que se ensanche tu manera, tus planes. Las cosas no van a ser como tú habías planificado hasta ahora. Cuando Dios nos visita, hay cambios que suceden en nuestra vida. ¿Amén o no amén? Hay cambios, diga conmigo, hay cambios que va a provocar esa visitación. Entonces, número 1, el propósito de la visitación de Dios. Lucas capítulo 1, verso 27 dice: el ángel llevaba un mensaje para una joven llamada María. Ahora bien, lo primero que quiero que usted sepa es que toda visitación, una vez más diga conmigo, tiene un propósito. Cuando María es visitada por el ángel, lo primero que le llama la atención a María es la extraña visitación. Por eso dice ella que se extrañó del saludo del ángel, porque el ángel estaba ahí. ¿Para qué había? Porque el ángel tenía ¿qué tenía María para que el ángel tuviera que descender hasta su casa y visitarle? Es que el ángel llevaba un mensaje. En otras palabras, lo importante, damas y caballeros, no era el ángel. Lo importante era lo que el ángel traía, lo que la visitación traía. No sé si me estoy explicando. Ok, lo estoy perdiendo por ahí. Hay mucha gente que se quedó con la visión del ángel. Hay mucha gente que se quedó con el don de profecía, con el don de ciencia, con el don de operar milagros, y dice: ay, que Dios me usa para sanar enfermos, es que Dios me usó para entregarle una profecía a alguien. Y lo que Dios está diciendo, ese no es el propósito. El propósito del derramamiento de la presencia del Espíritu Santo no es para que te digan el ungido, es para romper yugo. La Biblia dice que los yugos se pudren a causa de la unción. ¿Alguien me dice amén acá? La gente se quedó con la visión del ángel. La gente se quedó con que Dios le habló. Es que Dios me llamó por mi nombre en una profecía. Ese no es el propósito. El propósito es que tomes esa palabra y vayas y corras y hagas algo con esa palabra que Dios te entregó. ¿Alguien me dice amén acá? Por eso el problema de la iglesia hoy es que nos quedamos con el toque. Es que mi iglesia es bonita, sí, está bien, pero lo bonito no es el propósito. El propósito es el bonito, es el Dios bonito, es el Dios poderoso, es el Dios maravilloso. No es que te congregues, que entiendas para qué te congregas. No es que diezme, es para que entiendas, que tengas revelación por qué yo tengo que dar una ofrenda o por qué yo tengo que diezmar. No es que Dios te use, es que entiendas el propósito de por qué Dios te quiere usar. Amén o no amén. Pedro pudo haber dicho: oh, el Señor sanó a mi suegra. Pero no sanó a la suegra para que vaya a torturar al yerno. Sanó a la suegra para que le sirviera. Entonces Dios no derrama de su presencia para que te digan el ungido. Dios no derrama de los dones para que digan el profetizo. Glorioso el hombre que Dios lo usa en milagros. No te da dones de sanidad para que te digan el milagrero. Dios te da don de sanidad para que sanes a los enfermos. Dios te da la unción para que actives a otro. Dios te va a prosperar no para que te digan el millonario, sino para que prosperes a otro, para que abras puertas de oportunidad para otro. Alguien me siga acá, me dice amén. Parece que no le estuviera hablando a la iglesia hoy. Entonces, ¿para qué Dios derrama algo? María pudo haberse quedado con la visión del ángel. Yo imagino el ángel le dijo: yo no soy tan importante, es necesario que yo venga, pero yo no soy la razón, yo no soy la esencia, yo solamente soy el que traigo el mensaje. Yo te traigo a revelar el propósito. Si yo te visité es porque tengo un plan con tu vida. Si Dios te estoy hablando a ti en esta mañana es porque hay un plan en tu vida. Si tú te levantaste de tu cama y llegaste hasta aquí y Dios permitió que no te pasara nada, es que hay un plan en tu vida. El plan no es que te congregues, el plan es que entiendas que el congregarte te bendice, que el congregarte libera bendiciones, que el venir a la casa trae y desata algo. Es que María se enfoca, mira al ángel, pero después se queda con el mensaje. El problema de muchos de nosotros es que estamos gastando energía en cosas que no necesitamos gastar energía. Y por eso nos frustramos mañana, porque estamos corriendo detrás del reconocimiento. Dígale que está a la par: no te afanes. Cuando que alguien diga: no te afanes. Enfócate en la visión, enfócate en el propósito de la visión. Número 2, hay 3 cosas que el pasaje recalca acá. Diga conmigo: una visitación,
un mensaje y un destinatario. Habían tres cosas importantes en este proceso. Había una visitación del ángel, había un mensaje que traía esa visitación y había un destinatario. Entonces déjenme explicarle estas tres cosas. Lo primero es saber de dónde viene esa visitación. La visitación que estaba recibiendo María no venía por voluntad del ángel, venía de parte de Dios. Diga conmigo, viene de parte de Dios. Entonces esa visitación venía del cielo. Es una manifestación que viene de parte del cielo para bendecir y para revelarnos algo. Número dos, es entender el propósito de la visitación y de la manifestación. Ese propósito de la visitación era traer un mensaje. Diga conmigo, hay un mensaje que tenemos que recibir. ¿Cuál es ese mensaje? Ese mensaje era Cristo revelado a la iglesia. Señores, la esencia del evangelio no es falda ni pantalones para los que están en las redes sociales. La esencia del evangelio no es sino Cristo resucitado, exhibido públicamente en victoria para darnos vida eterna y vida en abundancia. La esencia del mensaje es una buena noticia. Por eso se llama evangelio, que significa buena noticia. No se trata para darle gloria a un hombre, no se trata para decir que somos la iglesia más bacana, se trata para que Dios sea glorificado, para que Dios sea levantado. Esa es la esencia del evangelio. Por eso lo importante no es lo bonito, lo cool de la iglesia, eso tiene que estar, pero eso no es la esencia de todo. No reduzca la iglesia a simplemente lo bonito. ¿De qué sirve lo bonito si no te bendice, si no es bueno para tu alma y para tu corazón? Por eso que el ángel le estaba diciendo, yo no soy lo importante. Déjeme decirle lo que no está escrito, pero creo que pudo haber pasado. Lo más importante es el mensaje. Entonces lo primero, entender que una visitación de Dios, una visitación viene de parte del cielo. La visitación de Dios viene a revelarnos algo. Diga conmigo, viene a revelarnos algo. Número dos, viene para traer un mensaje. Por eso la Biblia dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Amén o no amén. El verbo es la palabra. Cuando la iglesia abraza la palabra, abraza el mensaje, esa palabra creída va a producir el milagro esperado. Se lo voy a volver a repetir. Esa palabra creída va a producir el milagro esperado. Entonces toda manifestación que viene de parte de Dios viene a revelarte a Cristo en tu vida. Si lo que tú estás recibiendo viene de parte de Dios, te va a llevar a cambios, te va a transformar el corazón, te va a desafiar a cosas nuevas. Entonces, si eso no ha producido, hay dos cosas que está pasando: o no fue Dios el que te habló, o sencillamente perdiste tu tiempo de visitación de parte del cielo. En otras palabras, la visitación de Dios tenía como propósito hacer de María el templo de Dios, de Jesús. Por eso la Biblia habla y enseña lo siguiente. Dice, ¿acaso no sabéis que somos templo del Espíritu Santo? Dios escogió a esta iglesia, escogió a la iglesia en las naciones para ser el templo del Espíritu Santo. Dios escogió nuestra vida para depositar algo que estaría a luz, un avivamiento, un milagro poderoso para las generaciones venideras. Diga conmigo, yo tengo algo que este mundo necesita. Pero dígaselo, dile a alguien, tú tienes algo que este mundo necesita. Y en esto quiero hacer énfasis, el destinatario. La escritura dice que el mensaje era para una joven llamada María. Y lo primero que quiero que notes son dos cosas. La escritura se refiere a una joven. Cuando se refiere a una joven, está diciendo que lo que Dios estaba buscando para entregar este depósito era una persona con una mentalidad renovada, con una mentalidad transformada, alguien que se ha reinventado a través del proceso, alguien que entiende que no puede seguir pensando como en el siglo I cuando estamos en el siglo XXI. Es decir, esto no tiene que ver con edades, esto tiene que ver con personas que estiraron su odre, que cambiaron su mentalidad, que se renovaron en su pensamiento. Gente nueva, con una mentalidad nueva, preparada para que el vino nuevo sea desatado sobre nosotros.
Por eso, si la iglesia no se reinventa, si la iglesia no renueva su mente, si usted no cambia su forma de pensar en la forma en que concibe a Dios, usted no está listo para lo que Dios quiere derramar. Por eso que hay gente que Dios no la puede usar más allá, porque su mente no ha sido renovada. Por eso hay avivamientos que cayeron. ¿Por qué? Porque había demasiada religión que Dios no podía usarte más allá de aquello. ¿Me sigue acá? Había demasiada ignorancia que Dios no podía llevarte ante un presidente o llevarte ante un gobernante, porque la vas a regar. Me estoy explicando acá, me dice amén por lo menos. Entonces Dios dice: necesito una generación nueva que se reinvente, que cambie su mentalidad, que se renueve de gloria en gloria, de poder en poder, porque voy a derramar un vino nuevo. Dios está visitando a una generación con una mentalidad fresca, con un espíritu fresco. ¿Amén o no? Pero lo segundo te va a golpear la cabeza un poco y te va a estorbar. Porque lo segundo dice: vino a buscar una joven llamada María. Toque a alguien y dice: se llama María. ¿Cómo se llamaba? María. No se llamaba Juana, no se llamaba Romina, se me salió, no sé de dónde viene ese nombre. No se llamaba Pedro ni Juan, se llamaba María. Cuando la Biblia dice se llamaba María, está diciendo ella tenía un nombre. Ella tenía identidad. Ayúdame ahí con ese piano que necesito fluir acá. Diga conmigo: ella tenía identidad. Ayúdeme, que le voy a soltar la boca. Diga: ella tenía identidad. Entonces hay dos cosas que Dios está buscando: gente con una mentalidad renovada y con una identidad firme, estable. Es penoso, y escúchame la gente que nos está viendo en las redes sociales, es triste ver personas que están como Jacob suplantando una identidad que no tienen. El problema de Jacob es que suplantó la identidad de su hermano para tratar de ganar ventaja con el padre, para tratar de hallar gracia y favor con el padre. Tenemos una generación de ecuatorianos predicando como argentinos. Me metí mal ahí, ¿verdad? Tenemos una generación de predicadores ecuatorianos predicando como dominicanos. ¿Me explico acá? Entonces Dios dice: vine a buscar un ecuatoriano, pero lo que veo son puros dominicanos, argentinos, guatemaltecos y colombianos. Yo vine a buscar un ecuatoriano que ame su etnia, que ame su tierra, que ame lo que es, que ame lo que tiene, porque solo así amará lo que está por venir. María no se llamaba Juana, se llamaba María, porque si no Dios no la hubiera buscado. Necesito a alguien con identidad. Necesito a alguien que sepa quién es, que ame lo que tiene, que se acepte como es. Yo soy de aquí y no de allá. Yo estoy en esta tierra. Dios va a derramar un avivamiento sobre alguien que ame su etnia, su tierra, porque la única forma de poder amar las almas de las otras naciones es aprendiendo a amar las que tenemos en nuestra tierra. Es penoso ver gente suplantando una identidad que no tienen, que no son, haciendo y caminando de una forma para la que no han sido. Cuando tú aprendes a caminar, a hacer lo que Dios te llamó a hacer, estoy seguro que Dios te va a visitar en los próximos días. Ama tu casa, ama tu familia, ama tu ministerio, ama lo que tienes, porque hay una visitación de Dios. Por eso la Biblia dice: una joven llamada María. Ella sabía quién era, cómo se llamaba. Cuando tú sabes cómo te llamas y tienes identidad, el ángel te va a tener que ir a buscar. Diga conmigo: una iglesia comprometida. Entonces estoy hablándole hoy de cuál es el propósito de la visitación y a quién Dios está visitando. Número uno, el propósito es el mensaje. Diga conmigo: no es el don, es el que da el don. No es que me cayó la unción, es para qué te cayó la unción. Entonces el propósito no era el ángel, sino el mensaje. Ahora, ¿a quién Dios está visitando? A una joven llamada María, a una generación que tiene identidad clara, definida, que sabe quién es. 3, a una iglesia comprometida. Levante su mano y diga: comprometido. ¿Qué dice el pasaje? Dice: y ella estaba comprometida a una virgen
Pero dice, a una virgen desposada con un varón. La palabra desposada significa comprometida. Entonces le estaba diciendo, ella estaba comprometida para casarse. Es interesante, señores, lo que dice la Escritura. Es que la visitación vino sobre alguien con una característica que es el compromiso. Esa era la característica de la gente a quien Dios estaba visitando. Alguien con un nivel de compromiso elevado, de alto nivel. ¿Me estoy explicando acá? No, déjame saber que no lo pedí. Una generación conmigo. Hay una visitación para una generación con identidad, comprometida con las siguientes generaciones. ¿Qué necesita la iglesia? Señores, nosotros, usted, dueño de negocio, usted que está casado, usted que es padre de hijos, usted que de pronto se dedica a una vida normal, a usted Dios le está diciendo, yo quiero visitarte, pero necesito un alto nivel de compromiso. Una iglesia con un alto nivel de compromiso es otra cosa. María estaba comprometida con José y el nivel de compromiso era uno de matrimonio. ¿Sabe qué significa el compromiso matrimonial? El compromiso matrimonial es tan alto que lo único que te puede separar de ese compromiso, o la única manera de que se rompe ese compromiso delante de Dios, es hasta que la muerte nos separe. O sea que es un compromiso con un pacto de sangre. Le voy a explicar. Cuando la Biblia habla de virgen, déjeme meterme por aquí. La palabra virgen de alguna manera tiene que ver con alguien que no ha sido manoseado, que no ha sido tocado más allá, que no se ha roto ese velo. Déjeme explicarle de manera espiritual y usted lo puede agarrar como quiera. Pero dentro, ¿por qué la Biblia menciona la palabra virgen? No porque Dios era un machista enseñándole a una generación a que busque una mujer virgen, que es lo que se ha dado hoy a entender. Hay jovencitos ahora que dicen, no, yo quiero una mujer virgen. Tú ni lo eres, pero quieres algo virgen. ¿Me estoy explicando? Sin embargo, no está ahí el enfoque, sino que en la virginidad hay rompimiento, hay sangre. Entonces el matrimonio no es solamente una cuestión en la que se unen dos cuerpos, sino que se unen en un pacto de sangre. ¿Me estoy explicando? Por eso la palabra virgen tiene que ver con pacto de sangre, tiene que ver con sacrificio. Porque eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo fue virgen a un pacto de sangre. Es por ese sacrificio, el nivel más alto que nos dio el acceso y la entrada a una vida eterna, se llama el pacto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Derramamiento de sangre. ¿Amén o no amén? Entonces lo que Dios está diciendo, busca una mujer que esté dispuesta a derramar su sangre, a entregarse como pacto de sangre. Por eso es que cuando los dos son virgen, hay sangre de ambas partes, hay un pacto de sangre. No los une solamente un edicto firmado por un abogado, los une la sangre, el sacrificio. Por eso los jóvenes que están acá necesitan aprender a valorar su virginidad, porque no es que se trata de una tendencia que el sistema impone, se trata de un principio eterno que tiene que ver con un sacrificio, con un amor genuino, pacto de sangre. Por eso que cuando tú haces pacto con el diablo te pide sangre. ¿Me estoy explicando acá? El diablo te pide sangre porque él reconoce el poder que hay en un pacto con sangre. Por eso el nivel más alto. Y Dios dijo, voy a buscar a esta muchacha. ¿Por qué? Porque hay pacto de sangre. En el nivel del compromiso del matrimonio, no era un compromiso de intereses personales, ojo, ni egoísta, era un compromiso de amor y de muerte al yo. No podemos querer que Dios traiga un avivamiento si no tenemos un alto nivel de compromiso, de lágrimas y de entrega. Amén. Si no nos comprometemos con la visión para nuestra nación, no es para la iglesia, es para la nación, a buscarlo a Dios, amarlo con el único deseo profundo de querer hacer solamente su voluntad. Solo ahí entenderemos cuál es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios busca esta? ¿Sabe qué pasa en el matrimonio? En el matrimonio pasa que cuando tú te casas, todo lo que tú trabajes, tienes que trabajarlo ya no para ti, sino para tu familia.
Por eso quiero corregirle algo a las esposas y a los esposos. Permítame, consejo que usted no me ha pedido. Pero te ha pasado que a veces en el matrimonio, y esto trae problemas, es que las mujeres ganan dinero y es para ellas. El marido gana dinero y es para toda la familia. Y no funciona así. Se trata de un trabajo de equipo, en el nivel de la medida que se pueda. Cuando trabajamos, ya el dinero ya no es para una persona, es para toda la familia, independientemente de quién venga, si venga del esposo o de la esposa. ¿Amén o no amén? ¿Por qué? Porque ese alto nivel de compromiso hace que tú dejes de comprar y de gastar en otra cosa, porque sabes que se necesita sostener la casa, que hay que pagar los biles, que hay que pagar cosas, que hay que pagar, me estoy explicando acá, que hay que mantener la familia, que hay que dar a los hijos. Entonces ahí se cumple el ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre. Ya no vivo para mí, ahora vivo para mis hijos, para mi familia. Entonces ahora es primero los niños, pagar la cuenta, y ahí vamos a ver cómo quedamos conmigo. ¿Amén o no? Hay negación, por eso el nivel de compromiso en el matrimonio es negación personal. Un padre o una madre quiere que sus hijos coman primero. Y si queda pollo, pues nos comemos el pollo. Y tratamos de darle lo mejor a nuestros hijos. ¿O no? Hacemos nuestro máximo esfuerzo. En el matrimonio, el esposo quiere que la esposa esté bien, porque hay un alto nivel de compromiso. Cuando hay responsabilidad, cuando hay un montón de hombres vagos por ahí que no quieren mantener su familia, pero sí quieren andar haciendo travesuras para tener hijos, eso es otro cuento aparte. O de mujeres irresponsables que se olvidan que tienen compromiso en su casa, con sus hijos y con su familia. Entonces usted no puede pretender casarse y todavía en el matrimonio vivir una vida de soltero. Si usted se casa, ya no se puede quedar en la casa de su amigo. ¿Aló? Si usted se casa, tiene una mujer que le va a llamar y le va a sonar ese teléfono hasta que usted conteste y llega a la casa. Y te va a esperar como cuando tu mamá te esperaba y que llegabas tarde con una veta ahí. Estas son horas de llegar. ¿Amén o no amén? Porque hay mujeres que piensan que se casaron con el hijo y no con un marido. Y cruzan la línea. Aló. Diga conmigo, alto nivel de compromiso. Entonces solo allí vamos a entender el propósito para el que nacimos. Ahí se va a hacer visible. Cuando te comprometes con alguien, estás entregando en sus manos tu vida. No solo es casarse, es entender el propósito y la responsabilidad que implica. Solo así lograremos permanecer en victoria. Queremos familias restauradas, comprométete con Dios. ¿Quieres un avivamiento? Comprométete con Dios. Queremos una prosperidad. ¿Cuántos queremos ser prósperos? Aquí 2 o 3, los demás van a estar pobres. ¿Quién quiere ser próspero? Yo quiero ser próspero porque quiero que esto ya sea nuestro. Pero entonces tengo que comprometerme con Dios. Porque la prosperidad no está en función de tu trabajo, está en función de lo que Dios te ha provisto. Lo segundo, entonces hay 2 cosas que el ángel le dice. La primera, el Señor está contigo. Y la segunda, no temas. La razón es porque aunque hay un privilegio que Dios nos está liberando a nosotros, también hay un Herodes que está planificando levantarse para matar el niño que llevas por dentro. Entonces, lo que Dios nos dice a nosotros como iglesia, señores, no va a ser fácil. El cristianismo, la vida cristiana no va a ser fácil. Emprender un negocio no va a ser fácil. Van a haber momentos difíciles. El Herodes del desánimo va a golpear a tu puerta. El Herodes del afán te va a golpear a la puerta. Pero lo que Dios dice, no temas, que yo estoy contigo. Deja de temer. Escúcheme esto. La iglesia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted. Necesitamos recuperar el valor. Necesitamos recuperar el valor, la identidad. Tú no tienes que ser una iglesia que vive mendigando pan. Tú no vas a mendigarle nada a nadie. Tú no vas a pedir, no vas a estar toda la vida prestándole al chulquero. Lo que quiero hablarle a ustedes es que no temas. A mí me habló Dios este viernes por la noche. Y estábamos orando con el equipo y escuché la voz de Dios que me dijo: Ángel, todo lo que yo les he prometido a mis hijos en esta casa, ya todo está hecho.
Escúcheme. Pero me dijo esto. ¿Sabes cuál es el problema de muchos? Es que muchos dicen que me creen, pero no me creen. Usted le va a sonar cliché esto, pero es una realidad, me lo dijo el Señor. No me creen. Porque si me creyeran, cuando no vendes nada, no te afanaras tanto. Ni te estresaras, ni gritaras, ni te enfadaras. Si tú me creyeras, cuando el matrimonio es golpeado por la crisis, tú no estarías reclamándole a tu marido nada, ni a tu mujer nada. No estarías llorando por las esquinas. No estarías frustrándote a ver qué hago. Cuando tú le crees a Dios, lo único que tú vas a hacer es meterte en tu habitación y clamar a Dios y decirle: Padre, gracias, porque tú tienes el control de la tormenta. Tú te metes en adoración. ¿Sabe lo que hace la mayoría? La mayoría deja hasta de congregarse. La mayoría deja hasta de servir. Si tú le crees a Dios, tú no vas a dejar de servirle. Y el diablo te va a decir: no tienes, estás en Cristo. Va a decir: diablo mentiroso, ahora es que voy a adorar, ahora es que voy a servir más, porque yo sé lo que tú tramas. Herodes, te voy a cortar la cabeza. Herodes, tú vas a salir fracasado. Lo que está en mí va a nacer. Alguien me dice amén acá. Lázaro, señores, escúcheme acá. Lázaro ya había resucitado. ¿Amén o no amén? Estaba ahí atrás de la piedra. El Señor lo resucitó. Pero ¿cuál era el trabajo de Marta? ¿Qué le dijo Dios a Marta? No le dijo: Marta, mueve la piedra. Tu milagro ya está hecho, tu prosperidad ya está, el negocio tuyo ya está, tus clientes ya están allí. El problema es que tú no has quitado la piedra. Dios resucita a los Lázaros, pero tú tienes que desatarlo. Dios mío, los perdí. Dios levantó tu Lázaro, pero tú tienes que quitar la piedra. Marta, quita la bendita piedra. Desátalo. Hay cosas que te toca hacer a ti. Dios ya hizo su parte. Me dijo Dios: todo lo que les he prometido está allí, pero ustedes no han quitado la piedra de la incredulidad. Por eso que cuando viene la persecución o viene la duda, ustedes comienzan a endeudarse, comienzan a mover cosas, comienzan a hacer cosas negativas, te metes con el chulquero, te reniegas de todo, te enfadas con el mundo, no quieres que nadie te hable. Eso le está diciendo a Dios que no le estás creyendo lo que Él te dijo. Si vas a llorar, llora, pero sirviendo. La Biblia habla acerca de Nehemías cuando fueron a construir las murallas. Le dijeron: con una mano en la espada, pero con la otra en la obra. Con una mano pelea, pero no dejes de servir. Con una mano pelea, pero con la otra sigue creyendo, sigue adorando. Me estoy explicando acá. Trabaja con la una, pero adora con la otra. El problema es que tú dejas de trabajar, dejas de adorar y dejas de buscar a Dios. Déjenme ir a avanzar acá que ya voy. Dios va a restaurar todas las cosas. Diga conmigo: no voy a mendigar más. Entonces el ángel le dijo a María: María, no temas. Levánteme su mano, le profetizo a usted: no temas. No temas lo que pasa en tu negocio, no temas lo que te pasa en tu matrimonio, no temas. Llévate esta palabra, es sencilla. Tal vez no te viene con nombre y con apellido ni con tembleque, pero Dios te está hablando y te dice a ti: no temas, que yo estoy contigo. Nunca te he dejado, nunca te soltaré, nunca te abandonaré. Solo créeme, créeme que yo estaré contigo. Aleluya. El plan de Satanás es usar el sistema político, económico, religioso y social para golpear nuestra autoestima, agredir nuestra fe, hacernos creer que nunca va a cambiar nada, que nada va a pasar con tu casa ni con tu familia. Ese es el plan del sistema. Por eso que tú te levantas por la mañana, mira las noticias y ya no quieres ni salir porque dice: hoy murieron 5 personas. Una moto se paró y lo mató. Hoy se volcó un carro. Entonces todas esas noticias desatan en tu espíritu una atmósfera de terror y de miedo. 2, tenías el plan de comprarte un vehículo, pero la noticia dice: subió la gasolina, ya no te vas a comprar el carro.
¿verdad? El país está en crisis, ya no te vas a comprar la casa porque el país está en crisis. Entonces, toda esta noticia, ¿para qué viene? Para alimentar tu temor y para que desistas de la conquista que Dios te quiere establecer en tu casa. Ayúdame acá. Ahora, ¿por qué viene esta oposición? Porque Satanás sabe que Dios puso un depósito en tu vientre espiritual. Hay un depósito. ¿Qué vas a hacer con ese depósito? Entonces tú le miras la noticia, hay muerte, el país está en crisis. Te metes al Facebook del vecino y ves que a la vecina le está yendo bien y a ti te está yendo mal. Todo eso alimenta tu duda. Entonces tú ya no quieres comprar. Entonces sales y dices, ya no abro negocio porque ahora están cobrando a los negocios a la puerta. Ya no abres negocio. Y te olvidaste de que hay un Dios que dijo que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Entonces te olvidaste de que antes de que la mala noticia de Coavisa, de En Contacto, de toda esta gente apareciera, ya Dios lanzó un mensaje de buena noticia que dice, decirle al justo que le va a ir bien.